Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Ludwig Binswanger que se llama Discurso, Recorrido y Freud. Ludwig Binswanger fue un psiquiatra suizo nacido en Kreuzlingen, Suiza, el 13 de abril de 1881 y que se murió el 5 de febrero de 1966 en la misma ciudad. Yo creo que Binswanger es una figura injustamente desconocida, puesto que, bueno, a manera de introducción voy a decir solamente cuáles fueron las influencias que tuvo, cuáles fueron sus amigos y um, a quién influyó él. Primero, en su clínica de Bellevue en Suiza, trabajó o analizó, podríamos decir, por 4 años a ni más ni menos que a Avi Warburg cuando pasaba por una crisis psicótica muy dura. De eso hay una correspondencia entre ellos dos, además, y de la experiencia de um, su internamiento, o cuando estuvo internado, vamos. Y además era discípulo de Freud. En este libro, y bueno, ahorita lo voy a citar, describe cuando fue a visitarlo junto con Jung y él igual influyó a otro filósofo, fenomenólogo, que es Henri Maldinet. Es de hecho por él que lo conozco. Y además, por si fuera poco, tuvo como, pues no discípulo, sino como su secretario a ni más ni menos que Pierre Fedida, una de las figuras centrales en la teoría psicoanalítica francesa contemporánea y, bueno, de los últimos años. Yo, además de haber llegado gracias a Maldinet a Binswanger, ya lo conocí, obviamente, por George D.D. Huberman. En este libro, de hecho, D.D. Huberman, que es sobre Parmigiani, un artista italiano, pero bueno, ese es otro tema. Él cita uno de los ensayos que están aquí en el Discurso, Recorrido y Freud, que se llama Aprender por la experiencia, comprender e interpretar en psicoanálisis. Igual el otro día voy a tratar de hablar de este libro de Maldinet porque es increíble. Además, recuerdo que, bueno, a mí algo de lo que me fascinó fue el último ensayo, que se llama El desconocimiento del sentir. Ahí lo que está haciendo Maldinet es algo increíble, que es una crítica a Hegel a través de Heidegger, al decir que, y es por eso que digamos que Hegel no reconoce el sentir, al decir que el comienzo de la fenomenología es falso, puesto que para Hegel, como siempre, es un dialéctico y lo que está diciendo es que pues ya lo inmediato, la experiencia más inmediata, ya es mediación. Y según Maldinet, eso estaría equivocado, justamente porque el sentir, o lo que en términos heideggerianos se llama ser en el mundo, es no temático, es antes que lo subjetivo en el sentido de lo lógico. Pero bueno, de eso podré hablar otro día. Aquí, en el libro de D.D. Huberman, él recuerda esta diferencia que desarrolla Binswanger, que es el autor del que quería hablar hoy, entre interpretar y comprender los sueños. Eso, como decía, está en el ensayo que se llama Aprender por experiencia, comprender, interpretar en psicoanálisis. Y dice D.D. Huberman, que dice Binswanger. Comprender los sueños era la vía afiliada a la fenomenología desarrollada por Binswanger, en la que lo que cuenta entonces son los movimientos generales, los fluidos dinámicos, las orientaciones fundamentales del sujeto en su sueño, no el lugar donde él cae, por ejemplo, sino el simple hecho de caer. Eso de los movimientos está ligado igual a una de las grandes ideas que tuvo Binswanger, o de sus grandes conceptos, que se conoce como las Sinnrichtungen, que son las direcciones de sentido. Igual, en algún punto también D.D. Huberman recuerda que
Binswanger decía que en donde hay un síntoma hay un estilo y donde hay un estilo hay un síntoma. Ahí, bueno, para la crítica de arte sería muy interesante utilizar como las categorías que él está desarrollando. Igual, otra de sus grandes ideas o de sus grandes conceptos es la Daseinanalyse. Así como Maldiné está utilizando a Heidegger para criticar a Hegel, Binswanger está utilizando a Heidegger para criticar a Freud. Y su idea, a grandes rasgos, consiste en recuperar la dimensión del tú. Para Binswanger no es suficiente como esa escisión entre el analizante y el analizado. Entonces él lo que quiere establecer es más bien como un diálogo. Y constantemente en este libro lo que está haciendo es justamente tratar de matizar esa idea que tiene de Freud, más bien que tiene Freud del hombre como mera pulsión. Y bueno, eso según él, es decir, según Binswanger, en Freud se llama Homo Natura y es en un ensayo que él está, digamos, deconstruyendo esa concepción. El ensayo se llama La concepción freudiana del hombre a la luz de la antropología. Y bueno, ya lo analizaré más en concreto porque es justamente ese texto que quería hablar hoy. Pero antes me gustaría empezar me gustaría recordar eso que ya había mencionado de pues su experiencia tal cual, bueno, personal, vamos, con Freud. Y él, en la última parte del libro, dice cuáles fueron sus recuerdos en sus 3 visitas a la casa de Freud en Viena, de 1907 a 1913. Y dice que el día después de nuestra llegada, Freud nos interrogó a Jung y a mí sobre nuestros sueños. Ya no me acuerdo del sueño de Jung, pero me acuerdo de la interpretación que le dio Freud. Ella tendía a mostrar que Jung quería destronarlo y tomar su lugar. Él, es decir, Freud, señalaba que no se debían juzgar los síntomas neuróticos como lo habían hecho hasta el presente, según su fachada consciente solamente, sino que había que juzgarlos en primer lugar según su segundo plano o su como tras bambalinas inconsciente. Bueno, o sea que había que juzgar los síntomas como marcas inconscientes. Y ahorita igual esto me recordó que él, es decir, Binswanger, cuenta cómo pues Freud quería vengarse casi de la sociedad psicoanalítica vienesa, puesto que fue rechazado por ellos durante 10 años y en esos 10 años él empezó a desarrollar su teoría y por eso, bueno, tenía a posteriori esa imagen suya tan grandilocuente. Es decir, de ahí vendría esa interpretación que le hace a Jung de su sueño como pues que está celoso o que quería como tomar su lugar. Pero bueno, para ya entrar en materia, yo lo único que quería recordar de este texto que ya había mencionado, que es sobre el Homo Natura, es justamente pues cómo Binswanger demuestra que para Freud el hombre solo es pulsión. Y bueno, entre otras cosas, dice que el hombre estaría reducido aquí a un hecho desprovisto de sentido, a un ser vivido y subyugado por potencias ciegas que lo empujan y todo aquello que sobrepasa en la vida humana, todo aquello que lo sobrepasa en la vida humana, es decir, el sentido y el alcance, estaría explicado como ficción, a la manera de Nietzsche, o como ilusión, consolación, bella apariencia. Malinterpretar las posibilidades a priori o esenciales del existir humano en procesos genéticos, es decir, malinterpretar la existencia, sería igual más bien
a malinterpretar la existencia en historia natural. A partir del principio de pulsión o del principio de placer en tanto que tal, no se puede derivar absolutamente ningún criterio para la apreciación de una forma como superior o inferior, puesto que el placer es una abstracción al mismo título que la fuerza o la potencia. Aquello que Freud ha elevado al rango de principio de placer es uno y solamente uno, un modo determinado del existir humano o del ser en el mundo. Es el modo que Heráclito ya había develado y determinado antropológicamente, a saber, el existir del hombre en su idios cosmos, en el retiro, en su mundo privado. Luego, un poquito más adelante, dice, y Freud, al generalizar este único cosmos, este único modo, de ser antropológico, al elevar al rango de principio objetivo y de potencia absoluta de vida y de muerte, logra la construcción de el Homo Natura. En cambio, el hombre, para Binswanger, sería también una esencia de la comunidad, koinos, cosmos, que además de la separación del aislamiento del idios cosmos. Y es entre estos dos estados que la vida lo lleva de uno al otro polo. Y cuando Freud descubre sin cesar que la humanidad, como individuo aislado, vive por encima de su estado, eso no significa que el principio de placer domine la vida humana entera, sino solamente que el hombre, en su cotidianidad, toma el ser presente demasiado a la ligera según una manera enteramente determinada de dejarse empujar, que toma demasiado fácilmente al ser presente. Una de esas formas de semejante ligereza y de semejante facilidad son, como Freud lo demostró a la humanidad, las neurosis. Esas formas adultas de una vida infantil, es decir, de una vida no autónoma, suspendida y que permanece suspendida en el instante, opaco a sí mismo. Ahora bien, el modo intrínseco de un ser presente tal, oprimido por el instante y disuelto en él, es el deseo sobre el destino, la imaginación desmesurada. Más adelante dice, entre el bien y el mal, en el flote entre la ascensión y la caída, en el equilibrio entre el deseo y el destino, solo puede soportar la dolorosa vida el hombre productivo, lo que significa todavía que el hombre amando y buscando la verdad, ¿no?, implica que el hombre es capaz de cambiar al hombre, para quien la orden de actividad no es una orden ni un látigo, sino un mandato y una misión de vida y de muerte. El investigador y el artista. Y bueno, esa es solo una muestra de el tipo de reflexiones que está llevando a cabo Binswanger. Y como decía, me parece que sería muy bueno recuperar a este autor, que no sé qué tan traducido esté, pero bueno. Y pues si les gustó este video, pues denle like, igual suscríbanse a mi canal, déjenme un comentario, también pueden seguirme por Instagram y nos vemos pronto.